Mac, Okuri, Kakan. Empresa, y a partir entonces, de esas cosmovisiones, estas personas sociales interpretan su propia naturaleza, ¿ya? Y por lo tanto definen los campos de la vida, y esos son política, economía, ciencia, religión, moral, filosofía. Y por lo tanto, cuando nos dicen, van a opinar de política, pero si por supuesto es nuestra cosmovisión, claro que tenemos que opinar de política. No vamos a opinar de política partidista, que eso se lo dejamos acá a elección de cada uno, pero sí cuál es nuestra política indígena sobre la nación, ¿cierto? Cómo nos regulamos, cómo vamos a resolver nuestros conflictos entre comunidades, ¿sí? Y por lo tanto, la cosmovisión es un estar en el mundo. Y ese estar en el mundo debe ser diaguita y no, como también decían, chango, mapuche, aymara. Y no es chileno, por cierto. Sigamos. Y tenemos entonces tres tipos de estas cosmovisiones, según Dilthey, donde vamos a encontrar lo que dijeron los expositores anteriores. El naturalismo, que tiene que ver con donde el ser humano se ve a sí mismo en la naturaleza. El ser humano es la naturaleza, por lo tanto no hay una separación. Yo soy el río, yo soy el árbol, yo soy el cactus, y no me diferencio de él. Por tanto, si le hacen daño a ese territorio, a ese animalito, me están haciendo daño a mí y me duele, ¿no? Mientras que después aparece el idealismo, donde ya hay una separación, y por lo tanto yo me impongo sobre la naturaleza, pongo, porque le hacen bien a la cesantía, una minera gigante, ¿cierto?, en el valle, y hago en favor, ¿cierto?, de la economía de las cifras, un libre albedrío del hombre. Y es como nosotros estamos acostumbrados que el mundo occidental está actuando, ¿no? Y después aparece el idealismo más objetivo, que es Baruch Spinoza, por algunos conocen, y Carlos Bruna, fue como quemado en la hoguera por plantear en la Edad Media, imagínense, que habían múltiples universos, cosa que hoy día la ciencia valida, y donde está consciente de su armonía con la naturaleza. Nosotros seguimos el naturalismo. Esto no es evolutivo, es una forma de ver. No significa que las comunidades tengan que evolucionar del naturalismo al idealismo para pasar al idealismo objetivo, no. Nosotros somos naturalistas, porque somos parte del universo, y el universo es la expresión de todos nosotros. ¿Y por qué eso tiene que ver con psiquiatría? Yo soy psiquiatra. Y porque Karl Jaspers, 1800 y tantos, más de 200 años, ya planteaba la psicología de las cosmovisiones. Y se ocupaba de esto porque veían en la forma de ver el mundo lo que le pasaba a cada individuo en sus emociones. Para poder yo interpretar las emociones, tengo que conocer la cosmovisión del otro, ¿ya? Y por lo tanto tengo que conocer como médico cómo piensa un diaguita, cómo piensa un mapuche, cómo piensa un chileno, y cómo piensa un chileno urbano y cómo piensa un chileno rural. Yo siempre le digo a los becados de psiquiatría, los médicos que están aprendiendo psiquiatría, si ustedes van destinados después, cuando devuelven su beca, se han fijado que llegan los especialistas jóvenes, si ustedes no hablan en las calles y no recorren en los campos de esa comuna, olvídense que van a poder interpretar la población o hacer diagnóstico, porque primero tienen que saber cómo relacionarse. La siguiente. Bueno, acá vemos una foto, ¿cierto?, del olivar, que es, ¿cierto?, como ustedes saben, uno de los sitios, el sitio más grande, ¿cierto?, al aire libre, y es diaguita, nuestro, y nunca, y hay una mesa eterna, pero que resulta que nunca se nos ha hablado qué se va a hacer con esas. Yo estaba trabajando un supuesto centro regional, ¿cierto?, donde se van a exponer, pero eso, pregúntenle a las comunidades qué es lo que nosotros queremos que se hagan con esos vestigios, ¿ya? Bueno, Dilthey entonces habla también, la primera frase que se ve chiquito, se la voy a leer yo, no habla, sino que es hablado el individuo, o sea, se establece en nosotros. Es imposible imaginarse una cosmovisión si yo soy solo.
Porque, como dice algún dicho, yo no me llamo, a mí me llaman, ¿cierto? No me llamo Alejandro, me llamo Eliezer, me llaman Alejandro. Yo no me digo a mí Alejandro, de repente puedo estar pensando, ¿no? Y por lo tanto, este pensamiento es universal en todos los seres humanos. El del otro, el de la comunidad, el de ser parte de. Aquí yo veo muchas personas que conozco hace tiempo, la Katy, la Alexi, el Eric, el Oscar, ¿cierto? Estuve en la casa de la mamá de Eric, ¿cierto? Por ahí estaba recién. Delia, que viene de allá, ¿cierto? Entonces nos vamos reencontrando con caras, nos vamos reencontrando con las mismas personas y nos reflejamos en eso. Me acuerdo que vino la polola de mi hijo por primera vez a Ovalle y dijo: oye, no son todos iguales a ti. Claro, porque todos tienen acervo genético de Aguita, entonces, aunque algunos sean más o menos, en el fondo son todos parte de un mismo linaje. Y bueno, los estudios neurocientíficos, ya vamos a entrar como en terreno más de ciencia, establecen que el cerebro humano, desde un inicio, no es capaz todavía de distinguir lo real de lo imaginario. ¿Sí? Por ejemplo, el cabro chico que está en una caja platanera, ¿no?, jugando, que es un aviador. El cabro chico ve las nubes abajo, ¿no?, y ve los arbolitas por abajo como van. Pero si la mamá le dice: Juanito, hay que tomar once, se baja, ¿cierto?, de la caja platanera y no se cae. Inmediatamente entonces está esa dualidad, está en un todo. Y esa cosmovisión del punto de vista indígena es tremendamente potente, porque a pesar que tenemos conciencia y evolucionó nuestro cerebro, igual que en todos los seres humanos, mantenemos esa unidad, por ejemplo, de los espíritus, por ejemplo, de las creencias, por ejemplo, en pensar que hay algo más que solamente la noche, ¿sí? Por ejemplo, que esa piedra está cargada, o ahí hay un entierro, ¿sí? Y que algunas son comunes a todos los territorios chilenos y otros son particularmente de nuestro pueblo, ¿sí? Y no necesitamos una ciencia para que nos explique eso, sabemos que es así, pero sería bueno saber si la ciencia realmente también llegó a esa conclusión. Y bueno, entonces el cerebro humano está preparado para repetir estos pensamientos y creencias, y por lo tanto está hecho para eso. Cuando nosotros en lo occidental negamos esa dualidad, al final estamos intentando de reprimir nuestro cerebro. Por lo tanto, lo achicamos el conocimiento, le quitamos funciones, porque la ciencia del cerebro nos dice que al revés, el cerebro está hecho para eso. ¿Ya? Sigamos con la siguiente. Ancestral. Siempre se habla de ancestral. ¿Qué dice la medicina respecto a lo ancestral? Lo mismo que dijeron los expositores, ¿no? Es el antepasado directo o parentesco, y el bisabuelo, el tatarabuelo, y así sucesivamente. Pero, fíjense, también puede ser ancestral algo del cual yo desciendo. Por lo tanto, podría ser: yo soy ancestralmente de Cañelilla, donde está mi comunidad materna, o de Punitaje, donde está mi comunidad paterna, porque de allá son todos los Araya o los Cortés. O también podría ser cultural. No tengo nada de Aguita, mis papás son, no sé, de Temuco, se vinieron a esta zona, pero me hizo sentido a lo mejor lo que aquí yo empecé a vivir desde que tenía 2 años, 3 años, 4 años, y aunque ese niño culturalmente se siente mucho más cercano ancestralmente a lo que está viviendo acá, porque empezó a comer con frutos de esta zona, empezó a comer las comidas de acá, respiró el aire de acá, iba a los cerros de acá, por lo tanto, de Aguita se fue impregnando, ¿sí? De la misma manera, cuando nosotros nos vamos lejos, tenemos que volver, si no algo perdemos siempre. Yo vivo en Santiago con mi familia, y me acordé algo de lo que dijo la cátedra de la matriarcal. Mi mamá es la anciana de nuestra comuna, entonces queríamos comprar un terreno en Canela, porque estaban muy baratos los terrenos, entonces había una oportunidad de un terreno y era como el momento.
Y le comento eso a mi mamá, y como dijo la Katy, silencio. Y pues, está muy lejos. Está muy lejos de nuestra comunidad. Y cuando habla la anciana, uno lo respeta. Y cuando habla la anciana, uno también tiene que tomar esa opinión, porque así funciona nuestro pueblo. En el occidental habla la mamá, y claro, y uno ahí, pucha, sí, a lo mejor, no, igual se va a enojar un año, pero no importa, voy a comprarlo igual. Acá no, acá es una autoridad ancestral. Por lo tanto, si quieres vivir diaguita, no puedes hacerte loco y actuar de occidental cuando te conviene y como diaguita cuando te conviene, ¿ya? Es siempre bacano. Así que tuvimos que echar marcha atrás, nos demoraba un año en recuperar la garantía que habíamos puesto en dinero, y hoy día estoy construyendo en el terreno de mi mamá al lado, al ladito, para tomar un mate con ella. Así funciona, así funcionamos los diaguitas, ¿no? Entonces, ancestro efectivamente puede ser biológico, pero también cultural, ¿ya? Y qué bueno que exista dentro de todo el autorreconocimiento. Si bien se ha prestado para muchos vicios, ¿sí? Han afectado hermanos nuestros como diaguitas, y me pasa en Santiago. Ojo que el territorio ese que mostró, yo me he hecho la tarea de ir con mi familia y visitar todos los pucarás de la zona de Los Ríos hacia el sur. Estamos llegando a San Vicente de Tahuatahua. San Vicente de Tahuatahua, que es más allá de Rancagua, ¿ya? En el Valle de Caleu, pueden buscar por el Google, en el Valle de Caleu existe un baile chino acreditado y publican sus videos y todo. Caleu queda un poquito más allá de Lampa, o sea, en Santiago. Baile chino, diaguita. Entonces, ojo con eso de la apropiación territorial cuando hay vestigios materiales e inmateriales que son evidentes. La siguiente. Acá tenemos entonces, ¿qué es pueblo originario? Pueblo originario sería entonces una denominación colectiva, no es yo originario, somos originarios, ¿no? Y que son descendientes, en el caso de Chile, particularmente de culturas precolombinas. Se establece el originario en base a la colonización forzada, el invasor, ¿no? En otros lugares del mundo, originario tiene otros conceptos, porque a lo mejor no hubo invasión, estamos hablando de Japón, ¿sí? China. Entonces, pero aquí en Chile lo establecemos llegada de los españoles. Indio, muy bien, habló el profe. Para algunos, decirle indio es una ofensa, ¿cierto? Pero otras comunidades, por ejemplo, todos conocen aquí el grupo Aracpacha, ¿no? ¿Lo conocen, Aymara? ¿Sí? Ellos tienen un disco que se llama El Sendero del Indio y se autorreconocen indio con toda la propiedad y todo el orgullo. Por lo tanto, antes de hablar a una persona, pregúntale cómo quiere ser nombrado, porque de repente uno se equivoca, ¿ya? De repente uno podría decirle indio y lo está ofendiendo, y al revés, a lo mejor no le dice y lo está ofendiendo también. Primero conocer, y la primera aproximación de la medicina es conocer al otro, ¿sí? Indígena sería algo latín, al final también importado, pero tenemos que tener convenciones mínimas, y significa la población que está allí. En el fondo es algo bastante correcto, porque son los descendientes de quienes estaban en el lugar antes de la llegada de otros, ¿ya? Y ahí está justamente el tema, por ejemplo, del pueblo Coya, que no es de la tierra que uno pueda tener así como arqueología del pueblo Coya, porque ellos llegaron migrantes, ¿cierto?, a este territorio, y por lo tanto son originarios, sí, porque estaban antes que llegara el español, pero son de acá, sí también, pero no tenían un territorio como tal donde ellos se desarrollaron desde la prehistoria. Y la siguiente. Y acá tenemos, ¿cierto?, múltiples, hay más, como dijo el profesor también. Yo acá siempre agrego
creo que es el pariente pobre de todo lo que son los pueblos, nadie se acuerda de ellos, los gitanos, los pueblos romanos, Cinti y Roma, ¿ya? Tienen su jerarquía, tienen su idioma, tienen su vestimenta, tienen sus ritos, Sí. y nadie los considera un pueblo originario. Son originarios de otra parte, estoy de acuerdo, de cerca de la India, ¿no? Pero viven acá, y tienen su forma propia. Creo que ahí estamos al debe como Estado. Y entonces dentro de todo esto está el pueblo diaguita. Por lo tanto, la interculturalidad existe, y a lo mejor era necesario en un momento tener ciertas comunidades o acciones multiculturales cuando recién se inicia esta historia, pero hoy en día no hay ninguna justificación para seguir estableciendo comunidades interculturales porque nos vamos a perder en esto. Porque no somos mayoría en número. Entonces sería muy fácil que esta cosmovisión se vaya perdiendo y vayamos perdiendo esos relatos, esas visiones. La siguiente. El convenio OIT ya lo saben, ustedes conocen eso, pero solamente les quiero mencionar desde el punto de vista médico, es que los hospitales no es que nos hagan un favor por poner medicina intercultural, es una obligación. No es que sea algo entretenido para el personal de salud conocer y asistir a una ceremonia ancestral, no, es la obligación. Y ahí, por ejemplo, el pueblo Rapa Nui nos lleva siglos de ventaja. Yo fui a Rapa Nui y atendí con una taote, es una sanadora del pueblo Rapa Nui. También he atendido con Machi y con la Maichicúa. Bueno, resulta que en Rapa Nui la taote atiende en el hospital de Rapa Nui. Y ella puede derivar al médico chileno si considera que la patología, la enfermedad que tiene ese paciente es más occidental. Y a su vez, el médico chileno puede hacer una interconsulta a ella si considera que debe ser tratado con hierbas, con brebajes, con rituales. Y los pacientes pasan a través del SOME. Eso no existe acá. Porque, ¿qué pasa? A lo máximo tener un hospital con una ruca mapuche al lado, ¿cierto? Y una vez al año bailamos alrededor del canero. No, eso no es medicina cultural, eso es verse como un papá que encuentra chistoso el juego de cabro chico. No es una horizontalidad. Y eso es súper importante que el convenio OIT obliga al Estado chileno por sobre la Constitución de Chile a respetar y fomentar la medicina, en este caso ancestral. ¿La siguiente? Me encanta ese rayado. Los borrayos lo volvieron a hacer. Es terrible de Aguita. Y ahí uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver el doctor, la psiquiatría con la ancestralidad? Claro, ¿cuál es de Aguita? No tiene que ver con eso, porque efectivamente lo ancestral toca a nuestras más profundas emociones. Y sabemos que las emociones se enferman, ¿no? Sí. Cuando ustedes tienen una úlcera, por ejemplo, claro, les dan el lansoprazol, la ranitidina, todos han escuchado esos medicamentos, ¿no? Pero el doctor también le dice, oiga, ¿qué le está pasando? O sea, que la pega, no sé, tiene algún problema, porque uno sabe que los problemas producen. La gente que tiene fibromialgia, a lo mejor alguien de acá tiene fibromialgia, sabe que cuando tienen problemas les duele más fuerte, ¿cierto? Eso está comprobado, no es imaginación, es que el cerebro cambia con las emociones, ¿sí? Como a nosotros, nuestra abuelita, que teníamos, como usted dice, unas veces nos gustaba esto. Sí. Exacto. La melisa. Justamente porque la emoción, hay un nervio que conecta el cerebro con el estómago y que ese produce ciertas sustancias que hace que aumente el jugo gástrico y no produzca gastritis, así de simple. Entonces, y así funciona con todo el cuerpo. El cerebro está conectado con todo, ya es como un arbolito. Y por lo tanto la psiquiatría con mayor razón debe ocuparse de eso porque se ocupa del estudio de la mente. La siguiente. Y aquí entramos ya en tema derecho, voy a tratar de explicarlo lo más simple posible, pero es algo trascendental cuando ustedes
el médico le diga que esa hierba o ese rito o ese canto de la maichicúa no sirve, es porque no sabe. ¿Ya? ¿Qué es memoria epigenética? Todos saben que tenemos ADN que determina, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo soy moreno, lo más probable es que mi hijo sea moreno, o a lo mejor son blanquitos porque el abuelo es blanquito, ¿no? Pero esa es la genética, la altura, ¿cierto? ¿Qué color de ojos tenemos? Lo determina la genética. La epigenética es todo lo que es lo ambiental, ¿ya? Por lo tanto, si mi hijo naciera acá en el Valle Marín y se cría en el Valle Marín, probablemente va a ser un poquito diferente a si hubiese nacido en Alemania. Se va a parecer, pero no va a ser igual. Desde la vida intrauterina, ¿qué comió la mamá? ¿Qué alimento? ¿Qué aire respiraba? ¿Con qué se asustaba? ¿Qué ruido sentía? Si era el ruido del viento en el cactus o de un bosque de alerces, es totalmente diferente. Y eso determina la memoria epigenética, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque sabemos que casi todas las enfermedades tienen una base genética y por lo tanto podrían ser influenciables por el ambiente, ¿ya? ¿Y qué pasó? A ver, pongamos la siguiente diapositiva, ¿está por ahí? Ya. Entonces se preguntaron, ya, podemos heredar enfermedades, podemos heredar formas de ser, ¿cierto? ¿Podemos heredar memoria? ¿Podría heredar el hijo suyo lo que usted vivió cuando era niño? Sí. Y uno dice, pero es que sí. Lo que pasa es que se ha demostrado que hay, y se hizo un estudio en ratitas, a los médicos nos encanta el estudio con ratitas porque ahí nos sentimos como súper seguros, ya está demostrado en ratas, así que todo bien, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Pescaron unas ratitas y las sometieron le pasaron en la jaulita el olor al cerezo, fuerte así en la jaula. Y mientras le tiraban el olor al cerezo, la estimularon con electricidad, o sea, le pusieron dolor, ¿ya? Triste, ¿cierto? Entonces rápidamente sabemos, después le mostraron el olor al cerezo y las ratitas se asustaban, corrían, aunque no le produjeran dolor. Habían asociado el dolor igual a cerezo. Ahí está bien, todo bien, suena lógico, ¿cierto? Hasta un perrito aprende eso. Dejaron tranquilas las ratitas, dejaron que se enamoraran, tuvieran hijos, crías, y esas hijos nuevamente crías. Y a los nietos de esas ratitas le inundaron la jaula con olor al cerezo y tuvieron miedo, tuvieron huida y se ponían irritados. Entonces uno dice, si nadie le enseñó a tener miedo al cerezo, ¿cómo? ¿No? Entonces pareciera experiencia olfativa en los padres que influyen en el comportamiento de generaciones posteriores. Y ahí uno dice, entonces cuando la maichicúa de repente se acuerda una palabra en cacán, ¿eso es mentira, inventado? ¿O es que el ambiente, cuando yo estoy en el cerro, cuando yo camino por el medio de rocas, favorece que aparezca esa memoria? Cuando yo me acuerdo de algún rito y estoy en una ciudad, en Santiago, en Paseo Ahumada, qué sé yo, evidentemente no es un lugar favorecedor. Donde tengo que estar en la tierra, ¿cierto? En mi gente, donde estaban mis ancestros para que se evoque la memoria de mi ancestro. Y por eso que el término los ancestros son yo y viven conmigo y se expresan es médicamente correcto. No es algo así inventado donde la gente dice, uy, qué lindo el chamanismo, así como bien hippie la cosa. No, es ciencia, pero esa ciencia no se enseña en la academia, y esa ciencia uno la encuentra cuando empieza a escarbar. La siguiente. Ahí está el experimento. Bueno, ya mi madre estaba ahí en Santiago haciendo un taller de tejido en espinas de cactus. Ahí la anciana, y la quejó. No. Y bueno, y ahí tiene entonces el experimento de la ratita,
Y de este tipo de experimentos hay muchos, ¿ya? Entonces, ojo cuando a ustedes les digan el idioma Cacán está inventado. Oiga, usted está inventando ese ritual. Usted está complementando porque no hay nada. Es porque no ha estudiado lo suficientemente lo que hoy día se sabe de memoria genética y cómo eso se relaciona con los pueblos indígenas, ¿no? Y ahí aparecen recuerdos. ¿Y cuántos recuerdos de sus abuelas? Porque ahí es vital el tema también mujer. ¿Cuántos recuerdos de sus abuelos ustedes conocen? ¿Y cuántos desconocen? ¿Cuántos sufrimientos, por ejemplo, desconocen de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? Y que a lo mejor ustedes reaccionan frente a algo, a una planta, a un ruido, a alguna situación, a un llanto de un niño, de una forma diferente y especial, no tienen ni idea por qué. Investiguen el estudio nuevamente de sus abuelos, pregúntenle a la mamá, a la abuelita, antes que partan, conversen con ellos. A lo mejor lo que descubren, hoy sabe que sí, el bisabuelo tuyo se le quemó viva a la señora en el campo y no pudo hacer nada, y estaba adelante, y mientras la señora que estaba afuera, qué sé yo. Cosas fuertes. O a lo mejor al revés, sabe que tu bisabuela es la partera del pueblo, ¿ya? Y veía siempre nacer la vida nueva. Bueno, a mí me sacó, y a todos nosotros, todos mis hermanos, nacimos en la casa, en Canelilla. Y me sacó mi bisabuela, que era la partera del pueblo. La siguiente. Y bueno, el arte del sanar. Yo lo pongo como arte porque es más allá de conocimiento, ¿sí? Tenemos diferentes oficios, ¿no? Oficios que muchas veces la medicina occidental o ningunea, o menosprecia, ¿cierto? O incluso no recomienda. Y nunca ningún médico ha ido al lugar donde está el compositor de huesos para hablar con él. Pero de antemano te dice, no, pero nunca va a ir al compositor de huesos porque le va a dejar la embarrada, qué sé yo. Y se enojan cuando llega a la urgencia después del compositor de huesos, ¿cierto? Y alguna vez un médico ha ido para allá para saber qué es lo que hace. A lo mejor de verdad alguien que la está embarrando, puede ser, ¿cierto? Si en esto hay de todo. Pero a lo mejor no. Entonces, esa creencia previa de que todo lo ancestral, lo indígena, lo alternativo para ellos es malo o inferior, ese es el error, ¿ya? Entonces tenemos hierbateros, sanadores, meica, maichicúa y otros oficios, ¿cierto? Que tenemos que explorar y tenemos que saber que existen. Hoy día está totalmente probado que ¿cuánto porcentaje creen ustedes que las dolencias se tratan sin que la vea nunca el médico? ¿20%? ¿30%? ¿40%? El 90% de todos los síntomas que tienen los seres humanos, aquí en Chile al menos, no las trata el médico. Las trata la mamá, las trata la abuelita, las trata la vecina, ¿sí? Y funciona si la gente no se muere, ¿ya? Entonces, y es importante porque si no se mueren es porque ha habido una historia milenaria de medicina donde nuestro pueblo ya descartó lo que nos servía. Si también nos equivocábamos al principio, hace miles de años, y fueron descartando aquellas hierbas que no servían y quedándose con aquellas que sí servían. Ese tipo de sobajeo no es masaje, porque la masoterapia es otra cosa, donde miramos de repente nombres que son de afuera para explicar lo que nos pasa a nosotros. No hacemos mindfulness y meditación, hacemos introspección con la tierra, ¿no? Eso, bueno, todas esas técnicas que hoy día todavía permanecen es porque han sido útiles durante miles de años y se han descartado aquello que no sirve. Y ojo con, todos nosotros hemos usado de repente o no hemos visto tentado usar alguna medicina ancestral como de afuera, como asiática, ¿cierto? Sí, acupuntura, vaya, qué sé yo, al idiólogo, ¿no? Y está bien, me parece súper bien que existan más formas de tratar las cosas. Pero resulta que acá, en el Limarí, en el Choapa, en el Elqui, nuestros genes, aunque incluso sean chilenos, son predominantemente diaguitas, ¿cierto? Por lo tanto, aquí van a
a los diaguitas. Y no, dale con ir a hacer tai chi, no sé a dónde, qué sé yo, porque hay un centro nuevo que se abrió. Sí, hágalo, pero primero ve lo ancestral que a tus genes le hace bien durante miles y miles de años. Porque evidentemente un alemán no va a responder tan bien a la medicina ancestral diaguita que un diaguita. ¿Ya? La siguiente. Y acá tenemos entonces las técnicas de sanación diaguita, que son sobajeo, las piedras, la introspección, los olores, ¿ya? Las friegas y los baños. ¿A quién no lo bañaron con palqui, no? ¿Quién no? Rituales de sanación. Y aquí ya entramos, ¿para qué van a hacer rituales? Quémonos con la hierbita. De hecho, mejor traigamos un laboratorio que la procese, le haga una cápsula y listo, y estamos. Y ahí sí el médico la da, una cada 8 horas, y la puedes comprar en la farmacia, en cómodas cuotas mensuales. Pero resulta que el ritual ya vemos que es importante. Vimos que el olor de las ratitas, ¿se acuerdan? Evoca situaciones. Cuando yo someto a esa hierba, un canto, al humo, el cuerpo va cambiando y la célula por dentro va cambiando y el ADN cambia y la persona se sana. ¿Sí? Algunas cosas la van a tener que seguir sanando con medicina occidental, pero otras muchas la pueden sanar con medicina diaguita. Yo soy lo menos alternativo que ustedes piensan, son muy asertivo en el sentido de que no uso algo que no esté validado. Pero no me complica usar algo de lo cual yo no tengo explicación, siempre y cuando yo vea que sirve y que no hace daño. Y lo otro, participación comunitaria. Está comprobado entonces que el ser nosotros, lo que estamos haciendo hoy día, acá estar juntos, ¿no? Viendo yo nuevamente las caras, eso sana, mejora. Y si yo le tomo la presión a las que son hipertensas acá, antes de que llegaran aquí y durante este periodo, lo más probable es que tenga niveles más bajos. Si le tomo la insulina o el azúcar a los que son diabéticos y la veo, cambia. Porque cambian algunas sustancias que son muy particulares, que no vale la pena empezar a nombrarlas y que existen en el cuerpo y se pueden medir. Y finalmente, lo que decía la Katy y el profe también, la lucha por derechos ancestrales. ¿Qué tiene que ver eso con sanación, doctor? Si uno la pasa re mal en la lucha. Sí, es verdad, yo también la he pasado re mal. Ahí estoy en la Plaza de Dignidad con mis hijos, ¿sí? Porque consideramos que Santiago es un territorio de diaguita. Lo único que se ha encontrado en la Plaza de Armas son vestigios diaguitas del tiempo incaico, ¿no? Lo mismo que la Plaza Victoria, Valparaíso. Y convivimos bastante bien con nuestro hermano La quinta normal está llena de momias. Pero se han hecho estudios de Colombia y de Salvador. Ustedes saben, Colombia tuvo una larga guerra, ¿cierto?, de guerrillas, Salvador también, donde murieron miles de personas, y se hicieron estudios qué les pasaba a esas personas que habían vivido situaciones violentas, como todos los pueblos indígenas, ¿no? Exterminio, secuestro, ¿no? Y resulta que, fíjense que eran más sanos, físicamente, no mental. Se enfermaban menos del cuerpo, de enfermedades del cuerpo, aquellos que permanecían en las luchas sociales, en las organizaciones sociales que reivindicaban su pensar político, social, indígena, se enfermaban menos. Y aquellos que se quedaban en la casa, temerosos, y que no querían salir a seguir peleando y para qué pasarla mal, se empezaban a enfermar. Entonces pareciera que lo comunitario y la lucha por nuestros derechos ancestrales es sanación. Lo que estamos haciendo acá hoy día, ahora en este momento, es un tratamiento desde el punto de vista ancestral. ¿Chayay, cierto? ¡Sí! Porque esto, lo que estamos haciendo, provoca cambios en nuestro cuerpo y es como ir al médico. O sea, el día tú podías decir, cuando llegué a la casa fui a un tratamiento. Y entonces ahí pongo la frase, que también la escuché durante la mañana, el sanar por el hacer. Los diaguitas no podemos hacer algo que no amamos. No podemos estar en un lugar
lugar donde no queremos estar. No podemos trabajar en algo que no amamos profundamente, porque nos va a enfermar, ¿cierto? Entonces, amen lo que hacen, y si por ahora no pueden hacer cambios de eso y no les agrada, prográmense para en algún momento poder hacer aquello que aman, o háganlo en un tiempo que sea paralelo a su trabajo. Y eso hacer es de aguita. Por lo tanto, aprendamos febrería, aprendamos tejido, aprendamos la lengua, aprendamos a simplemente decir algunas palabras, porque si yo digo una palabra, evoco recuerdos y me sano mi genética, ¿sí? Escuché hace 3 días nomás una conferencia de un cardiocirujano que opera en el corazón, lo abren, lo sacan, lo cambian, qué sé yo, especialista así, pero seco. Y él dice que, de Estados Unidos, ni siquiera chileno, de todo lo que le pasa al corazón, los infartos, qué sé yo, la arritmia, la hipertensión, la genética pura tiene un 6% de importancia. El otro 96% tiene que ver con lo que nosotros comemos, hacemos, pensamos, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante mantenernos sanos, y mantenernos sanos es mantenernos diaguita, es mantenernos cacán. La siguiente, y por eso, bueno, a pesar de que yo vivo en Santiago con mi familia, nos arrancamos al cerro, ahí estoy en la quebrada de Macul, arriba, también es cacán, estoy seguro de eso, ya voy a encontrar Petro. Y nos vamos y salimos del lugar porque necesitamos conectarnos con la tierra. Estoy volviendo igual que Eric, ¿no? Que está pasando la tierra, porque él vuelve de Santiago, vuelve a su tierra. Lo mismo, veo que hay que volver a nuestro origen, volver a estar con nuestra comunidad, volver a sanarnos, ¿sí? Y fíjense lo que dice Kerry y Díaz, nombre así como bien occidental, ¿no? Ressler. Nuestro hallazgo proporciona un marco para abordar cómo la información ambiental se hereda de generación en generación a nivel conductual, o sea, lo que hacemos, neuroanatómico, o sea, cambia nuestro cerebro, y genética, ¿no? O sea, lo que usted hoy día está haciendo va a influir en sus nietos, sin saberlo. El hecho que ella esté acá va a permitir que futuras generaciones estén más sanas. Si ustedes hacen comunidad, va a permitir que sus hijos se enfermen menos, van a hacer medicina preventiva, ¿ya? Así que el conocimiento, entre comillas, occidental de la medicina tradicional está, pero no se nos enseña. Y fíjense que el MinSal, el Ministerio de Salud, tiene registrado cerca de 600 hierbas que tienen un efecto de sanación. Y de esas, 106 tienen estudios científicos probados. O sea, yo lo podría usar igual que un medicamento. Pero yo estudio medicina, le hago clases a médicos y estudiantes, y nadie sabe de hierba, no se enseña eso en la universidad. Y el Ministerio de Salud dice, oye, si están ahí y en los estudios están, solo tienes que usarlo, pero no se enseña. Entonces, ahí hay un conocimiento nuevamente negado que la misma medicina occidental volvió a descubrir, porque nosotros ya lo sabemos hace muchos años, ¿cierto? Y la medicina occidental volvió a descubrir. El mismo tema del COVID. Para Chicúa decía el Quillay. Ah, doctor, sí, qué lindo, Quillay, pero estoy. Bueno, adivinen con qué están haciendo la vacuna de COVID. Con extractos de Quillay que incluyen en la vacuna porque tiene un componente más flavonoides.